buenos días, mis estudiantes de grado sexto. Tenemos el día de hoy una clasecita más de educación sexual. Bien, mis estudiantes, continuamos hablando sobre lo que son las drogas. El día de hoy vamos a hablar de las drogas sintéticas. Las drogas sintéticas, sintética de síntesis o de diseño, es aquel fármaco de la síntesis artificial, se forma clandestina a fin de evitar las disposiciones existentes de las leyes sobre drogas. Bueno, entonces cuando hablamos de sintéticas, ellas tienen muchos colores, muchas formas, ¿cierto? Mis estudiantes, antes de iniciar con mi clase, como título drogas sintéticas, quería hablarles sobre el cuidado del COVID. Aún no hay la vacuna, entonces por favor, tenemos que seguir teniendo cuidado, utilizar nuestro tapabocas, lavado de manos cada 2 horas con abundante jabón, y la distancia social. Bien, mis estudiantes, todo lo que está en la diapositiva deben escribirlo en su cuadernito, bueno, en su cuadernito de educación sexual. Pero, ¿qué son las drogas sintéticas? Son aquellas drogas fabricadas a través de procesos químicos. No se obtienen ni de vegetales, sino que se obtienen a partir de cambios moleculares realizados en laboratorios para lograr resultados psicoactivos. Pueden adquirirse en tiendas, salas de fiestas, estaciones de gasolina y por internet. Generalmente, mediante cuando se cogen derivados o análogos de fármacos existentes modificando su estructura química, menos continuamente se refiere a la búsqueda de drogas con estructuras químicas diferentes que producen efectos subjetivos similares a las drogas ilícitas, con efectos similares a más potentes que generalmente se venden en el mercado gris debido a la desregulación existente en cuanto a este tipo de sustancia. Este tipo de sustancia, lógico, es ilegal. Bueno, es ilegal. Bien, ¿cómo se fabrican estas drogas? Son principios activos abandonados por las industrias farmacéuticas por sus efectos indeseables que son rescatados para ser utilizados como sustancias de abuso. La fabricación en laboratorios clandestinos y el desconocimiento de su composición final las convierte en especialmente peligrosas. Bien. ¿Cuáles son sus consecuencias? La mayoría de los consumidores de drogas sintéticas lo hacen de modo recreativo. Su percepción de superioridad cuando se pegan el viaje, como dicen ellos, simplemente cuando se drogan les hace sentir que todo es placentero. No obstante, el consumo de estas sustancias tiene graves consecuencias como pérdida de memoria, pérdida de apetito, alteraciones psiquiátricas como ansiedad, depresión, obsesión, ideaciones, paranoides, trastornos del sueño, ataques de pánico, agresividad, trastornos psicoactivos, alucinaciones visuales o auditivas. También tiene arritmia, eso es del corazón, trombosis, fallo cardíaco, convulsiones, infartos cerebrales, insuficiencia renal, hipertensión. Todo esto tiene consecuencias al consumir varias de estas drogas sintéticas. Bueno, entre las drogas sintéticas tenemos los opioides, tenemos alucinógenos, droga disociativa, derivados de la piperacina, enantiógenos, estimulantes como la anfetamina, la metafina, sedantes, esteroides, fármacos contra la disfunción eréctil, los conocidos tenemos el éxtasis, el LSD, el famoso popper, todo eso. Bueno, bien, les voy a hablar sobre 2 de ellos, lo que son éxtasis y lo que es LSD. Bien, ¿qué es el éxtasis? La metilendioximetafina, MDMA, es una droga con efectos similares a las anfetaminas, de color blanco sin olor pero con sabor amargo. Es una droga de diseño, lo que significa que la molécula fue diseñada para parecerse a nuestros neurotransmisores. Las sustancias parecidas a nuestros neurotransmisores tienen una mayor probabilidad de interferir en nuestros procesos cerebrales. Les voy a hablar de otra droga
Ya saben ustedes entonces, ya tienen ideas. Se dicen drogas sintéticas porque son drogas elaboradas con diseños, ¿cierto? Con diseños, con formas y eso. Bien, tenemos también, como decía ahí, el popper. El popper, que es como un líquido también. Como un líquido, ¿verdad? Entonces, bien, ya llegamos a lo que es el LSD. El LSD, dietilamida de ácido lisérgico, es un alcaloide derivado del cornezuelo del centeno. Este es un hongo parásito que aparece en el centeno, tiene forma de cuernecillo y aunque afecta también a otras gramíneas, se desarrolla preferentemente en el centeno. También se conoce con el nombre de ácido. El LSD también es conocido como ácido, tripi, ajo y otros. Ahorita vemos allí nos van a mostrar la forma de vías de administración de estas sustancias. Bueno, bien, aquí nos está mostrando cómo se consumen. ¿Cómo se consumen? Aquí nos está mostrando que a través de cápsulas, a través de parches de gelatina, lo meten en la lengua, líquido, el popper también es una sustancia también líquida, tenemos que por medio de papel absorbentes. Estas son las distintas formas de cómo tienen las vías de administración las drogas sintéticas. Bueno, bien, ¿cuáles son sus efectos? Sus efectos físicos son la dilatación de las pupilas, sudoración, inapetencia sexual, insomnio, sequedad de la boca, temblores, aumento de la temperatura. Problemas mentales como distorsiones de la percepción, principalmente visuales y auditivas, alucinaciones y desconexión de la realidad. Se produce un fenómeno llamado sinestesia, en la que los sentidos parecen cruzarse de manera que la persona tiene la impresión de poder oír los colores y ver los sonidos. Todo eso es en el viaje que se tiene con una droga sintética de esas. También tiene efectos fisiológicos como lo son la taquicardia, se acelera el corazón, arritmia, hipertensión, sequedad de boca, sudoración, contracción de mandíbula, deshidratación, aumento de la temperatura corporal, o sea, lo que se le llama la hipertermia. Bien, ¿cuándo fue la primera droga sintética? En 1874 se creó el primer opiáceo semisintético, la heroína, que fue comercializada por la fábrica Bayer como sustituido del opio y la morfina en los tratamientos de deshabituación. Su alta adicción hizo que Estados Unidos y Inglaterra generara una fuerte adicción que fue extendiéndose por el resto del mundo. Pero ¿qué daños causan estas drogas? Entre ellas podemos nombrar algunas como alucinación, depresión e ideas paranoides. De hecho, puede llegar a desarrollar un tipo de esquizofrenia por consumo de sustancias, y la esquizofrenia es una enfermedad irreversible. Ya no vuelve atrás a ser la persona normal. Se puede sufrir también ansiedad y ataques de ánimo, ¿cierto? Qué pesar con todas estas drogas que dañan las personas. Bien. ¿Qué pasa cuando se mezclan estas drogas, no? O sea, estas drogas con licor, con todo esto. Aumenta el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria. Aumento de temperatura corporal. Sensación de euforia. También tienen de mayor ánimo y energía, hiperactividad, excitación física y mental, falsa sensación de mayor rendimiento y éxito de mayor seguridad y autoestima. Esto es en un principio, ¿cierto? Porque después
Es terrible todo esto, tener que pasar por un síndrome de abstinencia, tener que pasar por una ansiedad grande necesitando una droga de estas, ¿cierto? Las drogas ilegales como estas son aquellas que la ley prohíbe, como por ejemplo la cocaína, la marihuana, el bazuco, la heroína, las drogas sintéticas. Todo esto en nuestro país por lo menos son drogas ilegales. No se permite ni el consumo, ni la compra, ni cultivo, ni su fabricación. Ustedes saben que cuando decían, no sé que se erradicó tantos cultivos de coca, tantos cultivos de marihuana, ¿cierto? Porque eso en nuestro país es total ilegal. Todo esto es ilegal y no está bien hecho. Mis estudiantes deben escribir en su cuadernito lo que está en las diapositivas. Dios los bendiga y enviarme al correo. Dios los bendiga, un feliz